Hoy, en esta mesa de contertulios, ellos son sin duda alguna los más importantes, sin ellos no haríamos en este espacio, este programa. Fernando Caballero, ¿cómo está? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo va todo, Fernando? Bueno, bien, disfrutando del verano. Disfrutando del verano, más relajado está que otros años. Más relajado que otros años, bueno, eso está Sí, bien. porque cuando también. uno vuelve de vacaciones, hasta ahora siempre tenías la sensación de que volvías de vacaciones, pero empezabas a trabajar. Y ahora ya, pues no, ya no vas a trabajar. Bueno, Fernando, pues a disfrutar de esa situación también, efectivamente. que hay que disfrutar la vida con lo que le toque, ¿verdad? Pues ya está. Fernando Caballero, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y hoy recuperamos en esta mesa de tertulia a dos colaboradores de esta casa que dejaron de serlo porque formaron parte activa de la política provincial y transcurridas las últimas elecciones, pues bueno, han vuelto a sus vidas normales. No sé si decirlo normalos es la mejor palabra, pero sí, bueno, sí, normal, es así, ¿no? Así que Urbano Revilla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Álvaro. Muy Bueno, bien. Urbano Revilla, que fue concejal del Ayuntamiento de Palencia durante todo el pasado mandato y que, bueno, pues la actividad política de momento la dejamos a un lado, ¿no? Así que estamos encantados de recuperarle en esta mesa. Encantado de estar otra vez aquí. He estado muchos años, ya lo sabes, así que yo encantado con la tele de Palencia. Todo lo que sea es poco. Urbano, muchos años, casi de los primeros, Ya ¿eh? casi de los primeros, sí. Yo estuve en aquel edificio de la Plaza de los Juzgados. Ahí abajo estuve, ahí empecé yo las tertulias, o sea que hace muchos años, sí, era un niño. Así que el otro día cuando le llamaba a Urbano, digo, Urbano, hay que volver a la tele, que ya no tiene responsabilidades políticas. Me decía, no sé si al principio lo dudaba un poco, pero yo creo que sí, ¿no, Urbano? A ver, ¿sabes qué pasa? Que uno acaba muy cansado después de los 4 años del ayuntamiento, la verdad. He vuelto a mi actividad en la función pública, que es donde yo he trabajado siempre. Sigo con mi actividad musical también, como que nunca la he dejado del todo, pero bueno, ahora retomamos un poquito más. Y la verdad es que si uno acaba cansado de ciertas cosas, es normal, ¿no? Yo creo que necesito un tiempo de un poco de colocación. Bueno, nosotros le dejaremos casi tranquilo, pero de vez en cuando le llamamos. Encantado. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Carmen Fernández, que es un caso parecido, ¿no? Había ocupado responsabilidades políticas en el Senado hasta las pasadas elecciones generales y ahora que ya no tiene responsabilidades políticas, pues hemos decidido volverla a pegar un telefonazo para que esté aquí con nosotros. Carmen, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí a vuestra disposición siempre y encantada de haber recibido la llamada, la verdad. Me pasa un poco como Urbano, no como a Fernando, yo me estoy reubicando porque todavía pues estoy aterrizando en mi nueva situación. Lo que pasa es que es verdad que a diferencia de Urbano yo me dedico a la política habitualmente, o sea, vivo en la política, retornaré a otra manera de verla desde las aulas, pero de momento reubicándome y esto me ha venido muy bien pues para estar con unos amigos un buen rato, la verdad. Pues así bienvenida que también, muchas Carmen. gracias. Bueno, comenzamos, ¿les parece? Sí. Vamos a hablar de actualidad y lo primero que quiero que hagan es ver estas imágenes que, bueno, tenían lugar esta misma semana. Probablemente encuentren muchas similitudes con algo que ocurrió en Palencia hace 16 años, el 1 de mayo del año 2007. Explosión en una vivienda en Valladolid, la vivienda literalmente saltaba por los aires, un accidente con consecuencias, una persona perdía la vida y otros 15 heridos. En estos momentos todavía 2 están ingresados, aunque fuera de gravedad, decía el último parte médico. Y lógicamente esas imágenes hacen que nos vuelvan a la memoria, porque además es que son muy similares, ¿no? Y aquellos que las vivimos desde la profesión, ahora le preguntaré a Fernando, recordamos perfectamente lo que ocurría aquella fatídica madrugada del 1 de mayo en la calle Gaspar Arroyo. En aquel momento las consecuencias fueron mucho más trágicas en Palencia, porque aquí perdieron la vida 9 personas, 30 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, algunas con importantes secuelas. Fernando, era inevitable, ¿no?, volver a pensar en Gaspar Arroyo, ¿no?, cuando vimos eso. Sí, por supuesto. Aquello que ocurrió en Palencia fue, tú lo has dicho, tuvo una magnitud bastante mayor que la de Valladolid porque hubo 9 fallecidos, pero sí, la reacción que tiene uno es recordar a Gaspar Arroyo. Yo en su día, yo recuerdo que ese día, el 1 de mayo, como tú bien has recordado, yo me tocaba descansar y recibí la llamada de mi jefe diciendo, Fernando, hay que trabajar. Es un día que había que trabajar. Y yo estuve durante toda la mañana actualizando la página web de la empresa en la que yo trabajaba. Y bueno, pues sí, efectivamente, es
La verdadera tragedia es muy similar, o sea, luego ya veremos, porque ahora me imagino que se abrirá un proceso judicial. De investigación, De etcétera, investigación. etcétera. Yo he leído un poco como que estaba más claro, es que los seguros ahora entrarán, no, es que ahora el proceso judicial que se va a abrir, si se mantiene un poco lo que ocurrió en Palencia, es mucho más complejo. Los seguros no van a quererse asumir todo el coste que ha habido. Tanto de la vida humana que ha fallecido, de las personas heridas, como de los daños materiales que se han producido. Primero determinar la causa exactamente, ¿no? Efectivamente, Porque ahí tienen que entrar peritos, tiene que haber una investigación, determinar si es verdad que ha habido una explosión de gas o cuál ha sido la verdadera causa. Recordamos que en Valencia, hasta que todo esto quedó claro, pasaron no meses, años. Y hubo aquí en Palencia una asociación muy activa que llevaba a José Luis Insúa, no sé si os acordáis. Ahora vamos a escucharle. Que hizo mucho por agilizar y por llegar a la verdad y por llegar a que alguien efectivamente se hiciera responsable, porque nadie quería hacerse responsable en lo que ocurrió de Gaspar Arroyo. Todo el mundo pues de una explosión, a ver de cuál es el origen, en qué casa, en qué edificio, qué es lo que hizo saltar la chispa. Claro, es que los daños son cuantiosos como para quererse hacer responsable a la primera de cambio. Había que investigar y había que llegar hasta el final. Y me imagino que aquí, en Valladolid, es lo que ocurrirá. Urbano, un trágico episodio que siempre formará parte de la triste historia reciente de la ciudad de Palencia, ¿no? Porque esas cosas no se olvidan tan fácilmente. Aunque han pasado ya 16 años, porque ha pasado mucho tiempo, pero aún tenemos esas escenas en la retina, ¿no? Y cada vez que pasas por ahí te acuerdas. Sí. Cada vez que pasas por ahí te acuerdas de ese día. El otro día yo pasé por allí y efectivamente me acordé, esta es la calle Gaspar Arroyo. Sí, cada vez que pasas por ahí te acuerdas de lo que pasó, te acuerdas, a mí me vienen a la cabeza las imágenes. Yo vivía, no en esa época, pero yo he vivido ahí en ese barrio de crío. Y he jugado mucho por esas callejuelas, cuando todavía los bajos no tenían ni comercio ni nada, eran soportales. Y sí, claro, fue muy trágico, fue yo creo que mucho más trágico que el de Valladolid, no solo por el resultado de personas heridas y muertas, ¿no? Sino viendo la casa, ¿no? La de aquí se derrumbó completamente. Es que caen 3 bloques, aquí fueron 3 bloques. Pero además derrumbado completamente, o sea, quedó destrozado. La de Valladolid, por las imágenes que yo he visto, está la casa destrozada, desde luego, pero no está derrumbada. En fin, han podido incluso, he entendido que han podido recoger hasta algunos enseres y tal. Y van a estudiar, claro, lo que dices tú. Yo creo que el problema no es ese, el problema no es que se estudie, lógicamente, cuál ha sido la causa, qué ha pasado. Los primeros informes de los bomberos de Valladolid dicen que olía mucho a gas y que parece que es el gas el que, pero claro, a lo mejor puede ser el origen o no. El problema es por qué va tan lento eso. Porque hay que estudiarlo, claro, hay que saber, para ver quién es el responsable, pues lógicamente... hay que saber exactamente qué ha pasado. Claro, qué pasó, quién fue. Yo he leído en algún medio que hasta creen que puede haber sido un intento de suicidio. Sí, se sabe. Hay hipótesis. Se ha descartado esa posibilidad. Como bueno, hablan de todo. Pero entonces, una vez que se dice que se descarta... El problema es por qué eso va tan lento, ¿sabes? Porque claro, a la persona que le afecta, tanto al fallecido como a los heridos, como al resto de personas que tengan ahí su casa y que la tengan destrozada y no puedan volver a lo mejor... es que no se puede estar esperando 15 años o 10 años a que te indemnice, porque claro, es imposible, hay gente que no es capaz de recuperarse de una tragedia así. Carmen, no recuerdo si usted era concejal en el Ayuntamiento de Palencia entonces. Yo estaba de campaña, eso lo recuerdo y estuve allí. Pero fíjate que no sé si estaba de concejal en la oposición en ese momento. En la oposición. Y lo que sí recuerdo perfectamente... Sí, porque gobernaba entonces Ileodoro Gallego. Sí, señor. Y era una campaña, yo creo que estábamos en campaña municipal, creo recordar, recuerdo haber estado allí, recuerdo haber estado con la familia de una mujer que posteriormente se vio que había fallecido, estuve mucho tiempo con ellos porque la verdad estaban desesperados. Recuerdo toda la desolación, ves estas imágenes ahora y lo recuerdas, obviamente. Mucha tristeza, o sea, muy tremendo. Pero también es verdad que, y en Valladolid, me imagino que sean conscientes de lo que pasó en Palencia, y yo recuerdo ya con el tiempo la manera ejemplar en la que el tema de Palencia se desarrolló. Efectivamente, porque hubo una asociación con José Luis Insúa a la cabeza y mucha gente apoyándole, que realmente a veces decíamos, qué pesado eres, Insúa, pero es que es como se tenía que trabajar. Luego las instituciones fueron todas a una también. Yo recuerdo que en ese momento que se podía haber hecho partidismo de la situación, creo que eso se quedó fuera, y tanto el Ayuntamiento como la Junta, como todas las entidades colaboraron
activamente recuperación, porque es verdad que el proceso ha durado muchos años, pero el tema de la edificación, de la reconstrucción fue muy rápida y ahí las instituciones dieron el do de pecho. Yo recuerdo perfectamente a Chema Hernández en ese momento, que encabezó un poco porque estaba en la Junta. Este era delegado de la Junta, efectivamente. Y se lo tomó como algo absolutamente personal y bueno, colaboraron entre todos, Ayuntamiento, Junta, y la Junta de aquí y Junta de Castilla y León. Y bueno, yo creo que Valladolid debería tomar un poco nota de lo que ha sido aquí. De lo que ha sido aquí y cómo fue el proceso, porque efectivamente los seguros son la segunda parte. En gas natural fue la empresa de Palencia que al final tuvieron que admitir la sentencia porque estaba claro que había sido eran culpables de lo que había sucedido por negligencia. Entonces yo creo que Valladolid debería tomar nota de todas las actitudes de todos, porque ya digo, el Ayuntamiento colaboró con viviendas, bueno, fue todo un ejemplo de solidaridad. Comentaban los dos, tanto Fernando como Carmen, hablaban de la figura de José Luis Ainsúa, entonces él se erigió como portavoz de los afectados, creó un colectivo, una asociación que la verdad que consiguió los objetivos que buscaba, porque efectivamente las viviendas se reconstruyeron. Lo hizo la Junta de Castilla y León, aunque después los seguros indemnizaron a la Junta de Castilla y León. Cuando la Junta los construyó, lo hizo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y efectivamente el hecho de que haya ciertos paralelismos, si es que finalmente se demuestra que esto fue una explosión de gas, nos llevó a la cabeza la posibilidad de hablar con José Luis Ainsúa. Hemos charlado con él esta semana y fíjense el mensaje que lanzaban, porque ellos además se ofrecían, ¿no?, para asesorar a las víctimas de Valladolid. Van a escuchar a continuación a José Luis Ainsúa. Les insistían en la necesidad de asociarse cuanto antes y en la insistencia de iniciar una vía penal cuanto antes para que el proceso jurídico arranque cuanto antes y se determinaran responsabilidades. Vamos a verlo. La Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo lo tiene claro. Explosiones que casi siempre son ajenas a las propias familias, a las propias personas. Se ofrece para asesorar a los afectados por la explosión de Valladolid. Es que esto es un goteo constante, que no para de haber explosiones, de que haya víctimas y que no se terminen de poner soluciones o se investigue por cuáles son las causas de estas explosiones que causan tantas desgracias. En primer lugar es necesario, dicen, asociarse e iniciar el proceso penal. Tiene que ser penal porque hay una señora muerta y hay heridos. Por lo tanto, la demanda inicialmente tiene que ser penal. Luego tendrán que ser los jueces los que decidan, en base a las pruebas que se reclaman y que se aporten, si se archiva el caso o no se archiva. ¿Por qué es necesario, aseguran, que las indemnizaciones a las víctimas vayan acompañadas de penas? Los responsables máximos de las conducciones de gas de donde ya ha ocurrido la explosión no se puede solucionar solamente con indemnizaciones económicas, que sí, que hay que pagar todo eso. Tienen que pagar por el delito, por la imprudencia temeraria de haber hecho que muchas personas mueran. Este colectivo lleva peleando años para que las condiciones de seguridad de las canalizaciones de gas mejoren. Queremos ir un poco al fondo del problema. No podemos seguir sumando muertos y muertos y muertos, que puede ser cualquiera y en cualquier momento y en cualquier lugar. Las tuberías, las condiciones en las que están y las válvulas siguen debajo de nuestros pies. El mal estado. Exigen, entre otras cosas, una sustitución de las canalizaciones cada 50 años, la obligatoriedad de habilitar detectores de gas en las nuevas construcciones o que los cuerpos de seguridad local tengan acceso a los mapas de tuberías para actuar de forma eficaz si se da una desgracia como esta. Fíjese, Carmen, que en esa conversación, cuando hablábamos con José Luis Ainsúa, me hacía referencia precisamente a su nombre, porque ellos estuvieron intentando que una serie de medidas, hasta 70 creo que me decía, medidas, algunas de esas que hemos escuchado en ese vídeo, de verdad se aprobaran y se pusieran en marcha, que pasaran por el Senado y que las administraciones autonómicas asumieran también responsabilidad para evitar este tipo de sucesos. Sí, yo hablé con José Luis, siendo senadora, porque él tenía muchísimo interés en que tanto en el Congreso como en el Senado se discutiera este tema. Yo hablé personalmente con el presidente del Senado y se lo comuniqué y le hablé además de la necesidad de mantener una reunión, le pasamos información y es cierto que en el Senado con el tema de la pandemia hemos sido muy retrasados en ciertos temas, pero es verdad que el presidente es conocedor del tema, de cierta, como digo, cierta documentación
Y yo se lo dije a José Luis en su momento, ahora no estoy allí, pero creo que es algo que hay que recuperar y desde luego mis compañeros, los representantes de Palencia en el Senado, me imagino que estarán muy dispuestos a encauzar este tema porque es importante y además vemos cómo día a día este tipo de explosiones, este tipo de situaciones se dan. Y bueno, pues muchas de las medidas que la asociación aportaba son medidas absolutamente lógicas y sensatas, tampoco con un coste excesivo económico, y deben, yo creo que empezar ya a hacer ese tipo de actuaciones. Creo que en las 2 últimas décadas, leía en medios de comunicación regional, 17 víctimas mortales en Castilla y León en explosiones de gas en viviendas. Bueno, son cifras que empiezan a pesar, ¿no? Empiezan a pesar. Sí, es verdad lo que decía él antes. Yo creo que el problema fundamental ahí es la no revisión de todas esas... Es que estamos rodeados de tuberías por todos los lados, es verdad, ¿no? De gas y de otras cosas. Y a lo mejor, claro, es una cosa relativamente reciente y la legislación todavía, pues a lo mejor no está al día. Es verdad que algunas de esas medidas habría que implementarlas ya. Revisar la administración a través de empresas o como sea, cómo están esas cosas, cómo están las válvulas, cómo están, yo qué sé, los grifos, todas esas cosas que llevan... porque además... Las calderas. Claro, hace no muchos años no había casi nada de esto en esta zona, pero es que ahora Palencia está lleno de calderas de gas, de conducciones de gas, lógicamente, bueno, Palencia y todos los sitios. Es evidente que las casas necesitan reformas exteriores e interiores y también todo lo que sea, pues eso, las tuberías, la válvula en el caso de Palencia era la que estaba defectuosa. Todo esto que nosotros no se sabe, y también yo haría hincapié en una cosa que parece una bobada, pero que realmente los vecinos también deberíamos tener una educación en este sentido. ¿Qué hacer ante algo? El gas no huele, entonces hay sistemas de detección un poco precoz, lo que decía Insua, de tener instalado estos aparatos que avisan de cuando hay, es importantísimo, pero también que tengamos los vecinos, los residentes, una conciencia de tener control en de estar todo pendientes, lo que, estar pendientes somos, de revisiones, al final, porque hay veces que es verdad que somos un poco bueno, al final es que los vecinos también somos responsables de lo nuestro, efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que todos concienciemos. Hay un programa de revisión de edificios, de eficiencia energética. Podría incluirse este apartado de la revisión de las válvulas, de los tubos, las tuberías, las calderas, ahí dentro de ese programa. Supongo que será complicado, como todas estas cosas, porque al final es luchar por una parte los derechos de los consumidores, de los vecinos, de los ciudadanos, luchar las administraciones para que se consiga, pero luego las empresas, lógicamente, pues también tienen sus reticencias. Pero luego cuando hay un problema de estos, vemos como los gastos se disparan. Que aunque solamente estés pensando no en el daño moral y en el daño de víctimas, que es lo importante, que es lo más importante, pero si también tienes en cuenta que al final es un gasto económico tremendo el tener que enfrentarse a una situación como esta, claro. Es ahorro. Y vidas. Es tener previsión. Y sobre todo vidas, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sin duda. 5:33 minutos esta tarde de viernes, hablamos de la situación del paro, analizamos el mercado laboral en Palencia durante el pasado mes de julio. Es verdad que el paro bajó levemente, pero también es verdad que se ralentiza la creación de empleo en un mes en el que generalmente los datos suelen ser muy positivos por las contrataciones del verano en el sector servicios. Tras 4 meses consecutivos de subida, en febrero la tendencia se revertió, tendencia que se consolidó en junio y también en julio. Los datos vuelven a ser positivos, siempre y cuando los comparemos con los del mes pasado o con los que figuraban en las estadísticas hace un año. El número de demandantes de empleo en Palencia es de 6.285, de nuevo muy por debajo de la barrera de los 7.000. Eso quiere decir que en julio y con respecto a junio el paro bajó un 0,59%, 37 palentinos menos en las listas del ECIL. Positivo es también el dato interanual, que refleja que julio arrancó con 1.145 parados menos que hace exactamente un año, un descenso del 15,41%, que es el más elevado de toda la comunidad y el tercero mejor de todo el país. La brecha de género, aunque importante, se va reduciendo. Pese a todo, sigue habiendo más mujeres en situación de desempleo que hombres, 3.827 frente a 2.458. Por sectores, esta es la radiografía del paro en Palencia. La inmensa mayoría pertenecen al sector servicios, 4.316. Le siguen, pero muy de lejos, la industria, la agricultura y la construcción.
Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos también son positivos. En estos momentos hay 66.370 cotizantes. Son 565 más que en el mes de junio, un 2,57% más que hace 365 días, la subida más destacada de la comunidad. Bueno, pues lo acaban de ver y escuchar. El paro baja en julio. Es verdad que en otros meses de julio de ejercicios pasados el descenso del paro generalmente es mayor. Esto se repite en el conjunto de Castilla y León y en el conjunto de la nación. La realidad es prácticamente similar. Aunque nos decían también desde los sindicatos que los contratos temporales habían crecido en la provincia de Palencia, y bueno, supongo que ese es un aspecto que preocupa. Y siempre hablando pues, de las debilidades de un mercado laboral en la provincia de Palencia que depende en exceso del sector servicios y de la automoción y la agroalimentación. No tener otros sustentos, ¿no?, y otros pilares, pues a lo mejor hace que el mercado laboral sea más endeble, ¿no?, en la provincia de Palencia. Bueno, esos son los datos. Carmen. Bueno, vamos a ver. Yo creo que son unos datos en los que la parte positiva efectivamente es que se ha mejorado, pero también es verdad que todos somos conscientes de que en verano los servicios, la sanidad también, que se contratan muchos profesionales, pues ayudan a que esos datos mejoren. A mí me preocupa mucho, pero no a nivel Palencia, sino a nivel en general, pues que el número de horas trabajadas todavía no haya superado el número que existía en el tiempo prepandemia, porque eso indica precariedad, lo veamos como lo veamos. Estamos hablando de un empleo en muchos casos precario. Me preocupa muchísimo el paro femenino porque no despunta, o sea, no mejora. Por cifras somos los segundos peores en la Unión Europea y en España no ha mejorado nada, sino que hemos ido bajando. Este mes no se ha ganado nada en paro femenino. En paro global y en paro juvenil somos los peores de Europa. Y las cifras pues están ahí. Y bueno, pues todo esto, incluyendo que tenemos un problema con la inflación, incluyendo que tenemos un problema con la subida de impuestos, que hace que el ciudadano medio y las familias se tengan que enfrentar a una situación pues muy delicada económicamente, y que lo que usted decía, no hay un repunte, los datos son mejores, pero no son mejores que al principio. Bueno, ¿qué es lo que nos hace prever? Pues un otoño complicadísimo, sinceramente, porque estamos hablando del mejor mes del año, de los mejores meses del año. Así que, bueno, pues alegría por esa gente que ha pasado de estar en el paro a no estarlo, claramente, pero creo que es una situación muy complicada y que no va a mejorar y que desgraciadamente el otoño se nos va a complicar mucho si no se toman las medidas adecuadas, y me temo mucho que no se van a tomar, porque en otro orden de cosas, con la magia de las cifras que decía Miguel Boyer, se puede hacer mucha magia, y en este caso yo creo que desde el gobierno se hace magia. Y lo dejo ahí. Fernando, Urbano, sí. quien quieran. Bueno, yo añadiría un dato más a lo de Palencia. Yo he visto las cifras desde el año 2016 hasta ahora y efectivamente las curvas son prácticamente iguales todos los años. Un año repunta un poquito más en julio, un año un poquito menos. En este caso especial tenemos el tema de la pandemia, donde lógicamente la curva cambió. Pero yo añadiría otra cosa más, porque al final la cifra de paro es cuánta gente que quiere trabajar no encuentra trabajo. Pero hay muchos más datos que son importantes. Por ejemplo, ¿la población de Palencia crece o decrece? Claro, si cada vez somos menos palentinos, es probable que haya menos palentinos que quieran trabajar y por tanto a lo mejor tenemos una cifra de paro de un 5%, pues porque no hay gente. O sea que es que todos estos datos del paro con los datos de la encuesta de población activa. Claro, hay que compararlo con muchas cosas. Hay que compararlo con muchas cosas. Pueden compararse un dato de solo, múltiples maneras. claro, la magia aquella de los datos, ¿no? Sí. Podemos decir, pues oye, las cifras son fantásticas, pues venga, fantástico, porque tenemos menos parados que hace 5 años. Pues sí, pero hay que compararlo con otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí veo, porque eso sí que son datos, además que llevan bastantes años, por desgracia, con nosotros, en tasa de desempleo juvenil somos campeones de Europa, y eso es terrible. Porque, jolín, precisamente la gente joven es la que sale al mercado laboral a trabajar, ¿no? La que quiere trabajar en principio, la que está dispuesta a buscar un trabajo y a encontrarlo. Y es que no hay manera de revertirlo. Entonces, eso sí que es un tema que está ahí, como hace muchos años, parado y no logramos. La tasa de empleo femenino también, que tampoco acaba, a pesar de que es verdad que en eso se ha mejorado muchísimo, también hay que decirlo, en nuestra historia, pero nos falta todavía, y no es ahora.
desde luego, porque haya diferencias de formación entre hombres y mujeres, ni muchísimo menos, al contrario. Quiero decir, ahora no hay ningún déficit, ¿no?, estructural en el sector femenino, sino al contrario. Luego hay otras causas endémicas que están en nuestro sistema y que no consiguen que la mujer pueda llegar a la misma tasa de empleo que el hombre, que sería lo más lógico, aproximadamente, ¿no? Y luego en los datos globales también seguimos estando, a pesar de venga medidas y medidas y medidas, que en muchos casos yo creo que son artificiales y que lo único que hacen es que las cifras no sean las correctas, no logramos conseguir tener unas cifras de trabajo, que nuestra estructura laboral sea continua, es decir, dependemos mucho de la estacionalidad, del tiempo, de los momentos, y eso hace que haya mucho empleo precario, que es lo que tú decías antes, no un empleo estable. Entonces, bueno, las cifras las han apuntado ya tanto Álvaro como Carmen y Urbano. A mí una cosa me preocupa, y tú las has apuntado, es la dependencia que tiene el empleo y en general la economía palentina de tres sectores: servicios, automoción y industria agroalimentaria, que es muy fuerte, evidentemente, pero Palencia sigue carente de una industria potente. Faltan industrias. no hay, Hay polígonos que están vacíos, que están hechos, urbanizados. Hay uno en Dueñas que es el que le veo todos los días cuando paso, que está vacío. O sea, se hizo la infraestructura, y ahí está. Yo creo que lo preocupante, que las posibilidades de que puede dar la industria de crear empleo, además empleo estable, empleo cualificado, empleo potente, Valencia carece de ellas y dependemos de esas. Y luego también hay otra cosa que preocupa, que es hay determinados ámbitos donde faltan profesionales. Por ejemplo, la hostelería. ¿Y no se encuentran? No se encuentran. Yo no sé por qué, si es En porque otros es muy tantos, sacrificada. Fernando, no es el único, talleres, profesionales de la mecánica o incluso conductores. en el sector de la construcción, Sí, gente también. técnica, En cualificada, es comercio complicado. Sí, Es falta... decir, ¿por qué hay esos sectores que la gente no quiere ir a trabajar? No soy experto yo para poder dar una razón, pero efectivamente es preocupante. Por lo menos apunto yo la preocupación. Habrá varias razones, seguramente. Y por No cierto, lo pongo en duda. Y por cierto, que hablando de empleo, estamos hoy viernes especialmente pendientes de lo que ocurra en Siro. Bueno, ustedes ya saben que hace aproximadamente un año hubo una crisis, tuvo que vender los propietarios de Siro a unas multinacionales extranjeras las fábricas de venta de baños, se hizo con ellas, hubo un plan de competitividad, pero se quedó fuera la galletera de venta de baños, 200 trabajadores, que bueno, que tenía una situación algo diferente. Se ha estado esperando durante todo este tiempo a encontrar un inversor que pudiera hacerse cargo de esta planta, pero ese inversor de momento no ha aparecido. La última propuesta que hemos conocido es la del grupo Cerealto Siro. Tan solo conocemos los titulares porque los sindicatos no han querido hacerla pública, pero sí que sabemos que se ha comprometido a quedarse definitivamente, o al menos durante los próximos 4 años, con esa planta que están viendo que se dedica a la elaboración de galletas, a cambio de poner en marcha otro plan de competitividad que supondría rebajar y mucho los salarios de los trabajadores. Y durante toda la jornada de hoy, los 200 empleados, la plantilla de la galletera de venta de baños, están votando si quieren aceptar esas condiciones o que la fábrica cierre. Va a ser complicado hoy dar ningún tipo de titular porque votan los del último turno que acaban de trabajar a las 11, con lo cual probablemente hasta mañana no sepamos nada. Pero bueno, estamos de nuevo, un año después, un año y un mes después, de nuevo estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en Siro. Empleo, cualquier cosa negativa que afecte en Palencia, cuando hay tan poco nos preocupa mucho, ¿no? Claro, pues nos cuando preocupa. las cifras son... Cuando no alcanzamos nunca la cifra que queremos alcanzar, es decir, cuando no crecemos, porque ese es el problema que tenemos en Palencia, que no crecemos, pues claro, cualquier puesto de trabajo que se pierde es fundamental, ¿no? Es importante en todos los sitios, pero en Palencia 200 empleos en venta de baños son muchos empleos. Veremos muchas a qué deciden familias. los trabajadores. Pues yo lo último que he leído, lo he leído en un medio de comunicación, es que más de 50 habían decidido irse, lo cual es mal síntoma, porque... A lo ven mal. Sí, no sé, quiero decir que a lo mejor no están dispuestos a someterse a esa baja salarial, ¿no? Yo tampoco sabemos cómo es, porque no hemos leído las condiciones. Al no conocer las condiciones, Claro, efectivamente es claro. muy fácil
tocar de oído. Claro, no. Pero El no, comité de sabemos. empresa no ha querido de momento hacer público el plan, la propuesta que Cerealto les había puesto sobre la mesa, porque prefieren cerrar este tema en silencio relativo y sin interferencias de los medios de comunicación para que la plantilla vote sin condicionantes externos. Eso nos decía Marimar Rodríguez, que es la presidenta del comité de empresa de la Galería de Venta de Baños. Así que pendientes con la vista puesta en Venta de Baños. Pues esperemos que haya una resolución lo más favorable posible dentro de que la cosa no Es pinta difícil muy en todo bien. caso. Sí que es verdad que yo, fíjate, viví el tema desde el Senado porque la ministra Maroto pues comparecía en esos días. Y lo único que es verdad que yo reconozco el esfuerzo de las administraciones y tanto el Ministerio como la Junta, sobre todo en esta siguiente etapa, yo creo que han hecho un esfuerzo bastante fuerte para pues, impulsar el tema. Pues es verdad que a mí lo que no me gustó fue el triunfalismo de la ministra en ese momento, porque lo daba por zanjado, el tema estaba solucionado. Y yo creo que a los propios trabajadores se les trasladó esa tranquilidad que no era tal, porque había una letra pequeña. Hombre, está claro que no estaba zanjado. No, obviamente. Quiero decir, entonces, tampoco. Pero ese plan también contemplaba que la galletera se quedaba fuera del plan de Sí, competitividad claro, y que pero- había que buscar una alternativa. pero exacto, se exacto. vendió Pero quiero como decir que esta solución. está claro que no estaba Y no lo solucionado. estaba cerrado. Ahora lo estamos viendo. Falso. Claro, sí. Y bueno, Aquí el pues problema es que ojalá se solucione la bien planta de cosa. Ventameños, a diferencia de la de Aguilar de Campo, se ha quedado obsoleta. Claro. Sin Entonces, inversión. Sí. que era necesario un plan de competitividad, pero no que afecte ahora a los trabajadores, sino a la propia estructura de la fábrica, de la planta, Claro. que se ha quedado obsoleta. Por lo que sea, la empresa se ha centrado en Aguilar y a Ventameños pues, le ha dejado un poco pues, sin inversiones, sin renovar maquinaria, Sí, no es sin productiva renovar. y ya está, Efectivamente, claro. hay un momento que Ventameños ha dejado de ser productiva. Claro. Claro, y el problema es ese. ¿Qué ocurre? Que ahora, claro, los trabajadores tienen que decidir entre esa competitividad de la propia planta a la suya, a su sacrificio personal. Es una Esta- solución esta y difícil. es una la decisión verdad. muy complicada. Estaremos- Yo me pongo en su pellejo y es La muy decisión complicado. es difícil. Recta final de este tiempo de tertulia aquí en la 8 Palencia. Nos quedan muy pocos minutos, pero sí que quería poner sobre la mesa el tema sin duda deportivo de esta semana. Ya ha trascendido el calendario de la ACB para la primera campaña del Thunder en la máxima categoría en la Liga Endesa. Ya sabemos que la Liga arranca el 23 de septiembre, que el Thunder tendrá que viajar a Santiago de Compostela para enfrentarse al Obradoiro. Ya sabemos también que el primer partido en casa será en la segunda jornada del día 29 de septiembre. Y quien viajará a tierras palentinas será nada más y nada menos que el Barça, un rival complicado para una segunda jornada. Y otra de las visitas más esperadas tendrá lugar el 24 de marzo. En esa fecha el Real Madrid jugará en el pabellón de Palencia y se lo comentaba yo a mis compañeros de mesa que es un partido que coincide además con la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, y no solo es que coincida en fecha, sino que ese partido está planificado para jugarse por la mañana prácticamente en hora con la procesión de la borriquilla. Desfile blanco porque lo organiza Fernando el Santo Sepulcro, que es hermano de la cofradía, y desfile blanco por dos motivos, ¿no? Por el Santo Sepulcro y porque viene el Real Madrid. Desde luego que va a ser un dilema, pero vamos, tremendo. Claro. Yo estoy pensando en una persona muy cercana a mí, que además creo que no había deparado, le estás dando tú, si lo está viendo la noticia, le estás dando tú ahora la noticia, y no había deparado de eso. Fernando, que su hijo lo va a tener complicado, ¿no? Para elegir entre la procesión o el baloncesto, ¿no? Claro, muchos Los dos, porque mis dos hijos son del Santo Sepulcro Sí. y son socios del baloncesto, con lo Bueno. cual sí que va a ser... Bueno, pues independientemente de esta anécdota, estamos muy contentos, yo creo que toda la ciudad, de tener un equipo en ACB. Ha sido un éxito total de la directiva del Palencia, presidida por Gonzalo Ibáñez y con el recuerdo de Fernando Martínez Zulaika, el entrenador Pablo Rivero, todo el equipo técnico, los jugadores y sobre todo la afición. Creo que la afición que fuimos a Burgos en la final A4
yo creo que habrá sido la mejor afición de la Oro. Que nos queda un minuto, Fernando. Rápidamente, Perdón, 15 segundos, 20 perdón. segundos para... Nada, A ver. nada, que estamos muy contentos. Y además yo creo que es una oportunidad para que la gente que venga a ver al Real Madrid, además Conozca haga Palencia. turismo en Vea Palencia, Palencia. vea la Semana Santa Claro, Palentina. y vea la Semana Vamos a Santa promocionar Palentina. Que, oye, A ver, es un todos, buen que vengan escaparate. todos a ver cada equipo, que vengan a ver, Yo que creo vengan a ver que Palencia. que desde el ayuntamiento deberían empezar a estudiar con ese- esa el tema, fecha el concreta. tema. Con ¿eh? ese deseo La nos quedamos. procesión. Les prometo que vamos a hablar de baloncesto de forma un poco más tranquila en futuras tertulias, porque porque es nos hemos muy quedado con las importante, ganas, ¿vale? efectivamente. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos, que pasen feliz fin de semana. Si están de vacaciones, disfrútenlas. Si están trabajando, pues bueno, por resignación, ya llegará el momento de descansar. Venga, adiós. Eso es, adiós.